Bueno, vamos a arrancar esta primera clase particular. Yo sé que tal vez alguna de las personas que están cursando hace poquito hablamos de esto, pero otras no hace tan poquito, porque en realidad esta materia está separada de las ingenierías y todo eso. Así que vamos a hacer un repaso lo más rápido que podamos de lo que ya hablamos con algunas personas sí, con otras no, por eso vamos a hacer un repaso y un refresco de memoria de lo que es el software, de algunas metodologías que eso sí involucran esta materia, eh, y bueno, para poder sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Entonces, lo primero que les quiero contar es, bueno, ¿qué es el software? ¿No? ¿Qué es el software? ¿Alguien sabe qué es el software? ¿Me lo puede definir? Porque esta materia se llama laboratorio de software, entonces tenemos que definir qué es el software. Esperen que no estoy viendo el chat. Se me va a complicar, miren, a ver. Acá está. Lucas, complejo. ¿Eso lo dijiste por el software? Que nadie diga que son datos de instrucciones solamente porque le pegan con una regla, creo. Sí, hay una regla virtual ahora. Se las mando por mail, la tienen que abrir y se tienen que pegar ustedes. Pero sí, lo tienen que hacer. No, no. Nadie le va a pegar a nadie ni nadie va a maltratar a nadie durante esta cursada. Así que tranquilos. La idea es, perdón, yo dije es un repaso. La idea es que pensemos un poco entre todos y lo definamos para ponernos en común. Por supuesto que una palabra tiene más de una definición. Y el software, tranquilamente, si ustedes buscan software en el diccionario, dice conjunto de instrucciones con una secuencia lógica, bla, bla, bla. ¿No? Que está bien. Es una de las miradas del software. Pero la verdad que el software no es solo eso. ¿No? Entiendo, el software como concepto involucra, el código involucra la parte dura, ¿no? Pero también es algo bastante más amplio, ¿no? Eh, a ver, esperen que ahora tengo que volver a esta pantalla. Ahí está. Bueno, a veces algunos ya vieron este dibujito, no quiero ser repetitivo con los chistes. Esta, después mírenla, se las dejo acá. El que no lo conozca, lo debe conocer todo el mundo. El que no conozca, mírenlo. Es todo una metodología de desarrollo de software, cómo va pasando cada fase o cada etapa y lo que va pasando a modo de chiste. Eh, pero resulta que el software es más que programas. Obviamente que es mucho más que eso. Y eso es lo que, toda esa otra parte, aparte de los programas, es lo que más impacto tiene a lo largo de un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Por supuesto que el código y programar tiene impacto, pero todo lo demás no lo podemos dejar de lado, ¿no? El hecho de que el software es un sistema, ¿no? Que un sistema se define como conjunto interrelacionado de partes para lograr o para alcanzar un objetivo en común. Entonces, si el software lo vemos como un sistema, ¿no? Ahí sí podemos estar viendo en todo su esplendor lo que estamos diciendo y esto es lo que vamos a querer decir en esta materia, por lo menos cuando digamos software. Queremos decir un sistema, un conjunto de partes que no solo está dado por, acá hay algunas definiciones, no solo está dado por una colección de los programas y datos necesarios para convertir a una computadora de propósito general en una máquina de propósito especial diseñada para una aplicación particular, sino que lo estamos viendo al software como todas estas demás cosas al mismo tiempo. Corporización de las funciones de un sistema, el conocimiento capturado acerca de un área de aplicación. Esta definición es una de las que más me impactó cuando, cuando me la comentaron, cuando estuvimos pensando un poco en algún momento sobre el software, porque fíjense que dice es el conocimiento capturado, o sea que el software es conocimiento. Y claro, tiene lógica que sea conocimiento, ¿no? Porque cuando ustedes desarrollan o llevan adelante un proyecto de software, ¿qué están haciendo? Están agarrando ese conocimiento que tiene alguien o algo, ¿no? Que podemos llamarlo stakeholder o interesado o como lo quieran decir, su cliente. Ese cliente tiene cierto conocimiento, pero necesita alguna herramienta para llevarlo a cabo, para poder transformarlo
en algo útil a ese conocimiento. Bueno, entonces, nosotros, vestidos de ingenieros de software, lo que estamos haciendo es tratando de extraer ese conocimiento desde esa fuente para convertirlo en una herramienta de software o en un conjunto de herramientas de software. Pero no solo en un conjunto de herramientas de software, en un sistema donde el software involucra no solo la programación, sino las personas que lo van a utilizar, sino los procesos que están pasando ahí entre medio, ¿no? Y entonces, cuando nosotros, otra vez, repito, hablemos de software, también nos vamos a estar refiriendo a esos procesos que tienen que ocurrir, sean algo tecnológico o no. ¿Bien? Y esa es una mirada bastante más novedosa que toda la ingeniería de software, ¿no? Existe hace menos, si bien ya tiene su tiempo, que es mirar a una organización como los procesos que la componen. ¿Sí? También vamos a hablar un poquito y vamos a revisar, como esta materia es mucho implementar cosas, vamos a ver cómo implementar este reconocimiento de procesos en una organización, ¿no? Que para ponerle un título lo vamos a ver con BPM, ¿sí? Con Business Process Model. Esa es la implementación, pero digo, es una de las posibilidades que ustedes van a tener en su vida profesional. Vamos a ver una. Como todo, no podemos ver todas las implementaciones de todo, así que yo voy eligiendo, seleccionando, pero la verdad que cualquiera me puede decir, no, no quiero ver BPM, quiero ver tal otra. Bueno, lo intentamos. Sé que BPM particularmente lo ven en otra materia, si ya no lo han visto, que no me acuerdo ahora el nombre de la otra materia, lo ven mucho más en profundidad, todo mucho mejor. Yo lo que le quiero mostrar es la herramienta, una de las herramientas que existe para dar soporte a este BPM, a este proceso, o este modelado de procesos. Bien, ¿qué pasa con el software? Bueno, entonces el ambiente en el cual se desarrolla un software tiene básicamente tres grandes componentes que se pueden llamar representaciones del software, cómo vamos a mostrar ese software, porque acuérdense, el software es intangible, no se puede pesar, no se puede medir, es bastante complejo de mostrarlo a otra persona. Entonces, bueno, van a haber una serie de representaciones, una serie de formas de mostrar ese software. También hay que tener conocimiento de ingeniería de software, que es ahí sí el trabajo más empírico, más práctico del software. Pero también hay que tener conocimiento específico del dominio a donde va a interactuar ese software, ¿no? Es como que nosotros, para poder hacer software, vamos a necesitar también, además de aprender a hacer software, que ya es difícil, vamos a necesitar aprender del dominio donde va a aplicar ese software. Si yo hago un software para contadores, y voy a tener que aprender contabilidad. Si hago un software para médicos, voy a tener que aprender de medicina, seguramente. Y esa es la vida del desarrollador de software, ¿no? O más bien, si una persona se encarga de la mayoría de los aspectos en ese proceso de desarrollo, es que le va a pasar que va a terminar aprendiendo para poder después abstraer ese conocimiento, para poder obtener y abstraer ese conocimiento, va a terminar aprendiendo del dominio a donde se va a aplicar ese software. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes, ¿alguno trabaja ya en desarrollo de software o en algo relacionado con software? Sí, yo sé, Ver si, pero no sé, ver si. creo que te dije. Sí, 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 me dijiste. Sí, yo Ya. también, pero con base de datos. Ah, Yamila, sí, me habías comentado. Me habías comentado el cuatrimestre pasado, trabajas con base de datos. Bien. Sí, tal vez si uno está un poco más al medio del proceso de desarrollo de software, no tiene contacto eh, con el cliente, no tiene contacto con esta abstracción de conocimiento, entonces tal vez no le pase tanto. Pero igual en algún punto puede pasar que lleguen o depende de la metodología de desarrollo que usen, que, por ejemplo, si usan una metodología como ¿cómo se llaman estas metodologías nuevas? Las ágiles, si usan alguna metodología ágil, les va a pasar que van a estar involucrados, van a entender y van a escuchar todo. Si usan una metodología más convencional,
lo que le va a pasar es que por ahí estén un poco más abstraídos, un poco más aislados, donde ya ciertos roles, ciertas personas en ese desarrollo les han hecho de filtro y a ustedes les llega la parte más técnica, ya procesado todo ese conocimiento. Pero bueno, como sea, en algún momento de su vida le va a pasar que van a tener que aprender de el conocimiento específico de ese dominio. Bien. Acá Marcelo me dice automatización de procesos y Lucas Frías, base de datos y frontend. Marcelo, qué interesante esto de automatización de procesos. Tu trabajo práctico en la materia podría ser, no quiero, ojo, porque si no después nadie quiere hablar, no es un castigo lo que estoy diciendo, sino que creo que en serio es súper útil esto de, fuiste más, no, digo, es súper útil si nos podés mostrar y creo que a ustedes, si trabajan de eso, les va a resultar más fácil preparar una charla sobre lo que hacen la mayor parte de los días que hacer algo totalmente nuevo que a mí se me ocurra. Así que me parece que está muy interesante si nos podés hacer alguna charla o algo de automatización de procesos, nos vendría re bien, porque yo voy a mostrar un poco de BPM y de Visagi, que es una herramienta para automatizar los procesos, pero por ejemplo Visagi para automatizar es pago, entonces como que queda a media tinta todo. Tal vez vos conocés otra herramienta, algo gratis o no sé, o algo que nos puedas mostrar, un videíto, qué sé yo, y nos puedas explicar un poco mejor, vos que laburás de eso. Así que después lo podemos hablar o tenerlo presente si vos querés para elegir tema de investigación para exponer a los compañeros. Para adelante. Eh, bueno, resulta que el software se puede ver desde dos puntos de vista. O en realidad el autor que yo estoy citando lo marca como dos puntos de vista. Lo marca como que el software puede ser visto como un producto o el software puede ser visto como conocimiento. ¿Sí? Como un producto es un pensamiento un poco más anterior al del conocimiento, donde se lo veía como algo más, como yo te vendo una computadora, yo te vendo un software, listo, es un paquetito, ahí está, funciona, chau. En cambio ahora, con este cambio radical de mirar el software como conocimiento, se empieza a diluir un poco esto de que es una cajita cerrada, ¿no? Ya deja de ser eso, empieza a tener comportamientos, empieza a tener evolución, empieza a tener cambios en el tiempo. Entonces, lo que vamos a intentar nosotros es ver el software tanto como un producto como conocimiento, como las dos cosas. Esto olvídense, era un mini ejercicio que tenía por ahí. Bueno, ¿por qué el software es único como si yo lo quiero comparar, este ejercicio que tenía acá, que es para hacerlo presencial si quieren, es un ejercicio que comparaba el software con construir un puente, fabricar un automóvil o escribir una novela. ¿Y por qué? Bueno, después del ejercicio uno llega a la conclusión de que el software es un poco distinto, es un poco parecido y un poco distinto a todo. ¿Y por qué? Bueno, por esto de ser intangible, porque posee un alto contenido intelectual, eh, porque algo particular que le pasa al software, o por suerte ya no está pasando tanto, pero solía pasar, es que las empresas no tenían en cuenta cuando le dicen, haceme un listado de tus activos, no ponían, tal vez no ponían el software si es una empresa que no se encarga de desarrollar software, pero tienen desarrolladores internos haciendo software para dar soporte a sus procesos, generalmente no reconocen ese trabajo interno como un activo contable. Un activo contable como un inmueble o una camioneta. Bueno, sí, resulta que el software es el conocimiento de su negocio. O sea, no el mayor activo contable, si quieren, pero es un activo contable importante. Bueno, el proceso de desarrollo de software va a ser más que nada mano de obra intensiva. Más que nada, o sea, el desarrollo de software involucra básicamente tiempo, dinero y recursos humanos. Bueno, los recursos humanos, que también es tiempo y dinero, ¿no? Pero los recursos humanos es algo clave para el desarrollo de software. Sin eso no existiría. Y como pasa en todos lados, bueno, también se basa en trabajo en equipo y se trabaja por proyecto, en la mayoría de los casos. Y lo que pasa cuando uno involucra al ser humano en cualquier proceso
es que empiezan las variables complejas, ¿no? Uno, el dinero lo puede medir exactamente, el tiempo lo puede medir exactamente. Ahora, la productividad de una persona, ¿lo puede medir exactamente? Difícilmente. No sé, tal vez una escuela como la de Henry Ford lo intenta o lo intentó, pero a este alto nivel que nosotros de contenido intelectual que estamos hablando, es muy difícil. Es muy difícil la comunicación en equipos, es muy difícil el trabajo y hacer acuerdos con otras personas, ¿no? Sobre qué cedo y qué no cedo. Bueno, todo esto hace que se complejice bastante todo este desarrollo. Por lo general no hay separación entre investigación y desarrollo y la producción. Uno cuando va produciendo y va siendo parte de ese proceso productivo de un software, en realidad muchas veces va investigando en el momento. Esto por ahí a chiste se traduce cuando, bueno, yo la mayor parte del día soy desarrollador, particularmente, y siempre hago chiste que lo que hago es copy-pego de internet, ¿no? De Google. Pero lo que estás haciendo ahí, tal vez sin darte cuenta, es que estás investigando. O sea, cada vez que te topas con un problema decís, a ver, ¿cuál es la mejor forma de parsear un Excel en C Sharp o en PHP para que no me consuma tanta memoria cuando lo leo porque me pesa 50 megas? Y bueno, te pones a buscar, encontrás una biblioteca, la bajás, la probás, lees la documentación, estás investigando mientras que te encontraste con ese problema que tal vez, dependiendo de la organización para la que trabajes, no fue detectado antes. ¿Bien? Si vos trabajás en una organización que es una organización que desarrolla software, generalmente esos problemas se detectan antes y ya van a venir como eh, más ¿cómo se llama? Pensados, ¿no? Muchas veces uno trabaja para una pyme, donde uno hace lo que hoy llaman como DevOps, ¿no? O, estos personajes que haces de todo. Instalás el servidor, tomás los requerimientos, programás, instalás en el servidor y haces el mantenimiento. O sea, sos todo. O no sé si solo o en equipo, pero son todos hacen todo. Bueno, es una forma también de llevar adelante un proceso de software. Y pasa esto, donde la investigación y el desarrollo es como algo que va en conjunto con la producción. Y bueno, y potencialmente lo que tiene un software que es modificar hasta el infinito. Yo hago un software prácticamente, y otra vez volviendo a la generalidad de los casos, yo lo puedo modificar hasta donde quiera, ¿no? ¿Cierto? Obviamente, si tengo el código fuente, bla, 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 un montón de cosas, pero si pasa eso, lo puedo modificar hasta donde quiera. Nosotros acá en este trabajo yo proponía compararlo con un puente, con la construcción de un puente, y vos decís, bueno, sí, es mano de obra intensiva, sí, qué sé yo, tenía un montón de similitudes, pero cuando llegabas a, bueno, ¿lo puedo modificar hasta el infinito un puente? No, algo físico no puede pasar a ser cualquier cosa en cualquier momento. Así que bueno, es un poco la idea del software. Eh, bien, vamos a pasar ahora. Yo les dejo esta presentación, aquel que le interese, se las dejo, sigue la presentación, sigue hablando de la ingeniería de software, sigue hablando de las cualidades que se espera de un software, que fíjense esto particularmente. Ups, vamos a... fíjense estas cualidades que tiene el software, donde el autor propone una lista de cosas que debería cumplir el software. Dice que tiene que tener una corrección funcional, o sea que tiene que hacer lo que en la especificación de requerimientos dice que haga. Tiene que ser confiable es que alguien pueda pedirle algo y crea lo que el software le devuelva. Tiene que ser robusto que quiere decir que ante adversidades tiene que seguir funcionando. Tiene que ser performante, o sea, hacer economía de los recursos que utiliza. Tiene que ser amistoso, esto de user friendly, tiene que ver con la experiencia del usuario y todo un montón de temas que vamos a ver en arquitectura web. Tiene que ser verificable, o sea, lo que hace el software, yo tengo que poder verificar cómo lo hizo y si lo hizo bien. Tiene que ser mantenible, o sea, yo puedo tener que reparar o evolucionar ese software como se necesite. Tiene que ser reusable, esos componentes que hacen al software, tengo que poder usarlos para otras cosas.
Tiene que ser portable, o sea, correr en distintos ambientes, por ejemplo, en distintos sistemas operativos, etc. Tiene que ser comprensible, se tiene que entender cómo está hecho el software. Tiene que ser interoperable, o sea, capacidad de coexistir y cooperar con otros sistemas. Tiene que ser productivo, o sea, eficiente para producción. Tiene que ser oportuno. Oportuno tiene que ver con el tiempo. Un software, el mejor software del mundo, a destiempo y no sirve para mucho. En cambio, un software bueno, pero a tiempo cuando se necesita, creo que es bastante mejor. Y tiene que ser visible, o sea, todos los pasos que hacen, tanto cuando desarrollan un software como cuando el software está andando, tienen que poder entenderse y darse a ver para que alguien los pueda analizar y poder tener esta verificabilidad. ¿Sí? Pero resulta que esa visión, esa lista de cosas, de cualidades que tiene que cumplir el software, depende de quién las mire. No todos esperamos lo mismo de un software y ahí es donde metemos más problema todavía. Porque el usuario lo que espera es que ande bien, que tenga corrección funcional, que sea confiable, que sea productivo, que sea robusto, que no se me caiga y que sea amistoso porque lo quiere usar fácil. En cambio el desarrollador, muchas veces como desarrolladores pecamos y caemos en olvidarnos del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Y no nos fijamos mucho en la amistosidad. Si yo sé que el botón lo puse ahí y tengo que tocar ese botón, ¿por qué alguien no lo va a saber? Bueno, puede pasar que no lo sepa. Entonces el desarrollador más que nada mira que sea portable, que sea reusable porque yo lo quiero usar para otro software que voy a usar, que sea comprensible para que se entienda lo que estoy haciendo, para que otros lo entiendan, y que sea visible para poder controlarlo. Y el administrador del proyecto de desarrollo de software quiere que sea performante, o sea que los recursos, por ejemplo la plata y el dinero, y los recursos humanos que voy a involucrar para desarrollar software, los utilice de la mejor manera posible. Que sea interoperable, que puedan coexistir, que sea oportuno, otra vez tiene que ver con el tiempo, que sea verificable y que sea mantenible. Bueno, entonces este es el gran problema del desarrollo de software. Tiene que cumplir un montón de cualidades, cumplir con todas es re difícil, y encima, según quien lo mire, va a buscar ciertas cualidades, no todas. Bueno, nada, este es el gran desafío que tenemos desarrollando software. La verdad que es difícil desarrollar software. ¿Sí? Ahora voy a pasar a ver en esta que tenía. Esta se la voy a dejar para que... Ah, no, está bien. No, perdón. Esta habla de las metodologías. Por acá. A ver si... Esperen un segundito que voy a chusmear si alguien me habló. No, listo. Ahí vamos. ¿Vienen bien? ¿Muy aburrido? ¿Muy divertido? ¿Algo? Me cuesta mucho no verle las caras, no sé si no se entiende nada, si es todo aburrido lo que les estoy diciendo, si sirve de algo. Bien, acá Alejandro me dice bien. Bueno, todo bien, bien, exacto, excelente. Bueno, eh, los objetivos, bueno, de la agenda de lo que vamos a hablar a continuación, tiene que ver con la ingeniería de software y con los procesos que se llevan adelante. La ingeniería de software tiene como base teorías, métodos y herramientas, ¿no? ¿Qué son? Al final, la ingeniería de software o el proceso para llevar adelante un software es algo bastante empírico. ¿Qué quiere decir? Es bastante práctico. Yo voy haciendo durante ese proceso. ¿Y qué pasó? En los orígenes de esto, de la ingeniería de software, lo que pasó es que la gente hacía sin tener mucho un método o una teoría detrás, porque no existían. Entonces resulta que un día se dieron cuenta que a varios desarrolladores de software o varios ingenieros de software le pasaban temas similares, le pasaban cosas similares cuando llevaban adelante este proceso de desarrollar software. Entonces ahí es donde empezaron a surgir y como que volvimos un paso atrás y empezaron a surgir teorías, decir, che, mirá, si yo hago esto, o métodos, si yo hago esto, generalmente me sale mejor que si hago esto y esto. Bueno, eso así contado de manera coloquial si quieren,
es lo que nosotros vamos a ver como las metodologías o los ciclos de vida del desarrollo del software, ¿no? Son, no sé si llamarlas buenas prácticas, pero son como métodos o una serie de pasos probados y comprobados por mucha gente, donde te puede garantizar un poco más llegar con éxito a ese producto de software que uno quiere generar. Obviamente, no existe un proceso ideal. Como les decía, los procesos involucran a las personas. Cuando algo involucra a las personas, ya no hay una receta mágica que diga, haz esto, esto, esto y siempre te va a ir bien. No, son todas probabilidades, son todas garantías que me dicen, bueno, generalmente las personas que hicieron esto les fue mejor que las que no lo hicieron. Y además hay muchas teorías, muchos métodos y muchas herramientas de desarrollo de software. Más que nada las herramientas. Hoy en día estamos totalmente bombardeados por herramientas para desarrollar software. Y si yo le pregunto a todos ustedes cuál es la mejor herramienta para desarrollar software, es muy probable que todos me digan cosas distintas o la mayoría me diga distintas cosas, ¿no? Resulta que aprendimos también con la práctica que una pregunta así como cuál es la mejor herramienta no tiene una respuesta correcta o incorrecta, sino es ¿para qué? ¿Para qué software? ¿Para qué momento? ¿Para qué tipo? ¿Con qué condiciones? No es lo mismo un proyecto que tiene que salir y terminarlo mañana que un proyecto que tenemos un año para hacerlo. No es lo mismo la cantidad de dinero y de personas que se pueden involucrar en un proyecto. Bueno, no es lo mismo un montón de cosas. Entonces, no existe una herramienta ideal. Lo mismo pasa con los métodos. Y lo mismo pasa con las teorías. No existe una teoría o un método ideal. Existe el método que sirve para ese proyecto en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo. ¿Sí? Bueno, los costos del software, ¿no? Los costos del software los suelen denominar costo del sistema, por supuesto. El costo del software es a menudo y suele ser más caro que el hardware, generalmente, ¿no? Desarrollar un software con todas las cualidades que tiene que tener un software puede resultar más caro. Más caro quiere decir no solo en plata, en tiempo, en esfuerzo, ¿no? Bueno, por supuesto, a medida que crecen los sistemas y se van haciendo más extensa su vida y se va haciendo más costoso el software. En cuanto a los productos del software, pueden existir productos genéricos o productos hechos a medida. Esta es una de las categorías que existe ahí dando vuelta por los libros. Existen otras categorías, por supuesto, pero esta es una que me parece bastante acertada. Los productos genéricos son productos que están pensados para ser vendidos en el mercado, lo que se suele llamar en la jerga enlatados, ¿no? El Windows. Bueno, el Windows yo te lo vendo así como está y las 1.000 millones de personas que lo compraron lo usan así como viene. Y listo. Y se acabó. Y después están los productos hechos a medida, que en realidad en nuestro país la mayor cantidad de gente que trabaja en software va a estar tratando con productos hechos a medida o productos genéricos adaptados a alguna necesidad específica. ¿Sí? Por supuesto, en el mundo, la mayor parte del gasto que hay en software es en productos genéricos, ¿no? Cuando uno monta una empresa, no desarrolla software, una empresa cualquiera, y bueno, tiene que comprar los sistemas operativos, los antivirus, bla, 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 un montón de software enlatado que ya se usa como viene y que tiene claramente un costo. Pero, el esfuerzo de desarrollar los sistemas a medida es mayor que estos genéricos. Estos genéricos claramente tienen un gran esfuerzo al principio para poder desarrollarse, pero después merma. En cambio, los hechos a medida, lo que suele pasar es que tienen también un esfuerzo importante al inicio, como cualquier inicio de cualquier software, pero tal vez puede pasar que no merme tanto en el tiempo. ¿Está bien? Es más, suele pasar que bajan bastante los requerimientos una vez que el producto esté funcionando y hay picos. Es como que en algún momento, bueno, pasa algo, hay algún cambio en el negocio que le está dando soporte a ese software y bueno, y eso hace que otra vez haya un pico de productividad y que tengamos que trabajar un montón para hacer esa modificación.
Bueno, estas son otras formas de caracterizar el software, que ahora no, ya los vimos. Eh, dice que la importancia de las características del producto. Bueno, otra vez haciendo hincapié en todas las características que estuvimos hablando. Y llegamos al proceso de software. El proceso de software básico consta de 4 etapas. Especificar, o sea, qué hay que hacer. Diseñar es hacerlo. Validarlo es ver si eso que hice es lo que se especificó. Y la evolución. Llámese evolución, mantenimiento, lo que ustedes quieran, ¿no? Esto de mantenerlo vivo a ese software hasta que finalice su vida o se decida discontinuar. Un proceso de desarrollo de software, para poder llamarse correcto, tiene que cumplir con una serie de características. Esas características es que sea definido, o sea, ese proceso tiene que estar definido, sus pasos tienen que estar definidos de antemano, para yo saber que estoy haciendo bien el proceso después. La visibilidad, otra vez, esto es algo importantísimo. En un proceso también pasa, al igual que en el producto de software, en el proceso, uno necesita que sea visible, que saber qué va pasando en cada parte del proceso. Si no, estoy como a ciegas, sé cómo manejar un auto con los ojos cerrados y no sé si voy a llegar o no, ni no sé para dónde estoy yendo. Asistido. Bueno, es fundamental hoy en día que ese proceso esté asistido por herramientas que me ayuden a administrar ese proceso. No solo a llevar adelante el proceso, sino a administrarlo, a hacerlo visible, a saber qué está pasando en cada parte y que me ayuden a ser más productivo, ¿no? Por ejemplo, este sería un ejemplo, pero las herramientas Case. Las herramientas que, como el Enterprise Architect, son herramientas que están pensadas para ayudarme o asistirme a lo largo de un proceso de desarrollo de software. Tiene que ser aceptable. El personal involucrado, el equipo de desarrollo involucrado en esto, e inclusive en las metodologías ágiles, el cliente, tiene que aceptar que va a formar parte y va a llevar adelante el proceso elegido, ¿sí? Si no hay acuerdos, chau, cada uno va a ir por el lado distintos. Tiene que ser confiable. Ese proceso tiene que estar comprobado que funciona. Tiene que ser robusto, otra vez, mantenible, ágil. Fíjense que las características son muy parecidas a el producto de software. Por eso también el software se confunde, porque el software no solo es un producto que surge, sino que el software es el proceso por el cual se hizo. Es como que, y por eso comparten un montón de características. Bueno, la parte de agilidad no quiere decir proceso ágil, estos nuevos que estamos hablando, sino quiere decir que tiene que ser lo más ágil para lo que yo lo necesite, ¿no? Un proceso. Y este es un modelo, el modelo clásico de la ingeniería de procesos, que es especificar, diseñar, construir, probar, instalar y mantener. ¿A qué les suena? Sí, les debe sonar, perdón, estas son algunas problemáticas, les debe sonar a la metodología en cascada, ¿no? Que es la primera que vamos a hablar un poquitito. Esperen que reviso a ver si alguien preguntó algo. Todo bien, listo. Continuamos. Perdón, estábamos acá. Bueno, ¿qué problemas hay? Bueno, normalmente las especificaciones son incompletas o anómalas. Ese es yo diría, está en el top 3 de los problemas, top 1 casi, de los problemas de los procesos de desarrollo de software. No están bien hechas las especificaciones. Es muy difícil hacer especificaciones. Es muy difícil entender qué necesita un cliente, dado que tenemos que hacernos especialistas en eso o tenemos que aprender un montón de lo que el cliente ya sabe. Un cliente puede tener una empresa fabulosa de lo que haga y ser un genio y que le vaya muy bien. Pero eso no quiere decir que sepa explicar correctamente lo que hace. ¿Está bien? Eso es otra cualidad que puede tener una persona. No es lo mismo la persona que sabe hacer que la persona que sabe explicar. ¿Está bien? Son dos cosas distintas, donde muchas veces uno se confunde y se piensa que porque uno hace algo bien,
también lo puede explicar bien. Y no, son dos características, dos formas de personalidad que no tienen por qué estar en la misma persona. Bueno, también otro de los problemas que se dan recurrentemente en un proceso es no distinguir bien entre cuándo es la especificación, cuándo es el diseño y cuándo es la construcción. ¿Sí? Eso también puede traer problemas. Mezclar las fases del proceso que se haya elegido. Otro de los problemas es que el sistema o el software que estamos produciendo no se pueda probar hasta que lo produjimos. Entonces, si yo voy a hacer una metodología en cascada pasando por un montón de fases y digo que voy a tardar un año en sacar un producto, y cuando saco el producto no cumple con las especificaciones porque entendimos algo mal, ¿qué pasa? Bueno, tengo un problema, claramente, ¿no? Entonces, bueno, eso es la visibilidad es importante. Y el software no se puede reemplazar siempre durante el mantenimiento. ¿Qué pasa? A veces el software no está pensado, no está calculado para poder ser mantenible. Eso es otra de las problemáticas que vimos. Difícilmente o cuesta mucho mantenerlo. Inclusive vi software que cuesta más, y también a veces he hecho software que lamentablemente costaba más mantenerlo que hacerlo. ¿Sí? Eso es un problema. Yo todo lo que explico, estos problemas, no es que a mí no me hayan pasado, ¿no? A mí me pasaron todos. Solo se los cuento para que sepan que pasan, la verdad pasan. Y hablando con colegas, nos pasa. Es difícil esto. Bueno, los modelos genéricos de desarrollo de software es el cascada, el evolutivo, el prototipado, de los cuales ustedes ya deben tener conocimiento. No les quiero repetir mucho lo mismo de siempre, pero vamos a ver algunas pequeñas diferencias. La transformación formal, que es un modelo matemático, y el desarrollo basado en reutilización, también es una metodología. Y acá está el famoso modelo en cascada, ¿no? Donde los nombres de las fases o de las etapas, mejor dicho, cambian, ¿no? Cambian de autor a autor, pero básicamente quieren decir cosas parecidas. Acá donde dice planificar, en realidad es bueno, la especificación inicial. El estudio de factibilidad, o sea, vale la pena hacer todo esto que vamos a hacer después. Uno analiza y formula los requerimientos, la ingeniería de requerimientos se involucra acá, después diseña, después implementa, después mantiene y usa eso que hizo y va creciendo y cambiando el software, ¿no? Estas son las fases del modelo en cascada, que entiendo que ya lo conocen súper bien. Lo habremos hablado en Ingeniería Software 1, lo habremos hablado en Ingeniería Software 2, así que lo conocen bien. Desarrollo evolutivo. Entonces, cuando se dieron cuenta que el proceso en cascada o el desarrollo en cascada traía ciertos inconvenientes, por ejemplo, el más conocido de los inconvenientes del desarrollo en cascada, ¿cuál sería, a su entender? Vamos, Disculpe, vamos, sería. que tenía que terminar una etapa para seguir la otra. Exactamente, exactamente. Y lo que cuesta volver hacia atrás, ¿no? No está pensado el proceso para volver hacia atrás. ¿Qué pasa si diseñé mal? El último inconveniente será... ¿Cómo, Fer? Sí, pasa que hay que esperar hasta la última etapa y bueno. Exactamente, ese es otro Hay que que... esperar hasta la última etapa Exacto, para saber. exactamente. No es el más popular de los En realidad problemas. nadie usa el modelo en cascada. No, ahora vemos eso. Como que está bien, lo vemos mucho. Sí, sí, no sé si no se utiliza, Ojo, ahora. No conozco a nadie que haya desarrollado. Ok, sí, sí. Capaz alguien me dice, sí, yo lo uso. Claro, yo lo uso y es lo mejor que me pasó. No, entiendo lo que decís. Sí, la verdad que, Acá lo de seguro. ¿sabés lo que pasa? Por la rigidez que tiene este sistema, que está bien lo que dijo tanto Elías como Fernando, es correcto.
este sistema es rígido, este modelo es rígido, no se pasa a otra etapa si no se terminó la anterior, después se hizo un híbrido y se intentó solapar, pero igual no tuvo tanto éxito. Y lo que pasa, aparte de eso, lo que cuesta volver, porque si yo diseñé mal por ende voy a implementar mal, recién la visibilidad la tengo tal vez acá, en cuando lo opero. Entonces no solo tengo que volver a implementar, tengo que volver a diseñar, volver a implementar, bueno, y eso hace que hoy en día está cambiando, o sea, o ya cambió la metodología de desarrollo de software, porque hoy en día el mundo cambió. Obviamente que el desarrollo de software es una herramienta que viene a solucionar problemas de los negocios. Y los negocios cambiaron, entonces cambió el desarrollo de software. Se hizo tan cambiante los negocios, se hicieron tan cambiantes, que esta metodología no tiene sentido. No tiene sentido por lo rígido que es. Vos tenés que empezar desde que. Vos tenés que saber casi con exactitud desde que empezás hasta que terminás lo que tenés que hacer. Y eso hoy difícilmente pase. Por eso, Fer, vos comentás que no conocés a nadie que lo use. Y sí, es algo natural que pasa por los constantes cambios que estamos viviendo el día a día. Una empresa cambia un montón de veces la estrategia, un montón de veces cosas que antes no sucedía tal vez. O antes por lo menos no impactaba tanto en el software, tal vez porque no se utilizaba tanto el software. Pero sí, el cambio de día a día hace que este modelo pierda sentido. Sí, yo diría es súper útil y súper ordenado y me sirve re bien cuando sé exactamente lo que tengo que hacer. Cuando yo tengo que hacer algo pero ya me lo conozco, listo. Por ejemplo, algo mini que le puedo decir un modelo de cascada es hacer un script que me resuelva una tarea, que me automatice algo. Listo, lo hago en cascada. No tengo que hacer un evolutivo, no tengo que hacer un prototipo, qué sé yo. Y a mí me dicen, che, toma, acá tenés que leer un Excel y guardarlo en esta tabla en la base de datos, listo. Hago esto. Ya está, sin lugar a dudas. Pero entonces es como que, y esto es a modo particular, no estoy hablando en general, ni me estoy refiriendo a ningún autor, a modo particular, a mí me quedó el modelo en cascada como para utilizarlo para cosas más pequeñas que estoy seguro, que ya sé, entendí exactamente lo que tengo que hacer y lo puedo llevar adelante. Y listo. Pero sí pasa que en la vida laboral los proyectos son infinitamente complejos y eso hace que el modelo en cascada no tenga mucha aplicación. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer un desarrollo evolutivo. ¿Qué es hacer un desarrollo evolutivo? Es agarrar ese modelo en cascada, pero partir ese proceso de desarrollo en partecitas más chiquitas. Entonces, puedo ir teniendo mucho más rápido algún producto o darle visibilidad a ese software para que pueda ser validado y luego poder seguir evolucionando. Entonces, ¿qué es? Bueno, le voy agregando funcionalidades en el tiempo. ¿Está bien? Esto se relaciona con lo que hoy llaman el producto mínimo viable, donde dicen, bueno, lo que se va a hacer es, agarro y hago el producto más chico, pero que cumple con las funcionalidades más básicas que tenga mi negocio, y después lo voy evolucionando. Bueno, puede surgir de la idea de este desarrollo evolutivo. Bueno, ¿qué problemas tiene? Poca visibilidad en el proceso. ¿Por qué? En este proceso que vemos acá, y sí, acá adentro hay poca visibilidad. La visibilidad la tengo solamente cuando termino de especificar, de desarrollar y validar. Lo mismo que me pasaba con el modelo cascada, pero en partecitas más chiquititas. Los sistemas están probablemente especificados y se requiere habilidades especiales. Bueno, esto es, no sé, lo dice el autor. Aplicabilidad. Para sistemas interactivos pequeños o medianos, por parte de sistemas grandes, por ejemplo, la interfaz de usuario, alguna parte, y para sistemas de vida corta, evolutivos. Entonces después surgió el tema, y muy relacionado con el evolutivo, es el prototipado, donde yo digo, bueno, rápidamente te puedo mostrar algo, sí que funcione del todo, pero para que poder dar esa visibilidad a este proceso, ¿no? Y así surgen dos tipos de prototipados básicos. El exploratorio y el throwaway, que es el que lo hago y no me sirve para nada. El exploratorio, que es el más utilizado hoy, por ejemplo, yo lo utilizo mucho con HTML. Con HTML rápidamente puedo desarrollar la interfaz de un sitio web, por ejemplo, y puedo mostrárselo al usuario final. Entonces digo, mira, así se va a mostrar tu sitio web.
Acá vas a tener el login, acá vas a tener los productos, acá vas a tener el contáctenos. Listo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Listo. Lo cambiamos, hasta que le gusta. Cuando le gusta, ya está, ya tengo la interfaz armada. ¿Me explico? Sí. ¿Me ibas a decir algo? Claro, eso sí. ¿Cómo? Perdón. No, digo que eso sí se suele usar. Otra cosa también, Sí. ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahora no se escucha. Ahora Sí, el prototipo se suele usar. Otra cosa es que, bueno, no es que uno piensa, bueno, ahora voy a usar el prototipo, sino que ya sale, digamos, de manera natural. Exactamente, Ya, Uno exactamente. generalmente sabe que al cliente le tiene que dar algo más o menos. Uno no está pensando en modelos, cada modelo, sino que sale ya de forma natural. El que está acostumbrado a desarrollar software no está pensando en, bueno, ahora voy a hacer un prototipado. No. Exactamente. Lo que Eso pasa, quería, lo que digamos, pasa en la aportar. vida real es lo que dice Fernando. No sé por qué pasa bien. Son estas cosas como, es que es como aprender un ejercicio de matemática. ¿Vieron que ustedes por ahí ven algo de matemática? Un tema, no sé. Yo me acuerdo siempre de derivada. No lo entendía hasta que un día lo entendí. Y no sé bien por qué lo entendí. Y después no sé bien, bueno, por qué. O sea, ¿por qué se me ocurren después cómo resolver otros ejercicios de derivada? Bueno, yo no sé si esto que dice Fer de uno lo hace natural es porque previamente entiende que existe o porque realmente es algo natural que sale del pensamiento de un ser humano. ¿Por qué? Porque acuérdense que, como les decía al principio, estos modelos surgieron de la práctica. Entonces sí, naturalmente uno tiende, y a mí también me pasa, uno tiende a decir, voy a hacer un prototipo, pero no, claro, no está pensando en, voy a usar la metodología evolutiva o el prototipado, sino, no, dice, claramente tengo que hacer un prototipo porque le tengo que mostrar algo al tipo para que me apruebe a ver si lo ve lindo, porque además, y eso lo vamos a hablar, no quiero mezclar, se me mezclan un poco las materias, perdónenme, con arquitectura web, pero lo que pasa ahora con que todo es web, es que todo el mundo puede opinar porque es todo muy visual. Entonces, ¿qué es lindo para una persona? Si yo le pido a alguien que defina lindo, y bueno, nada, puede haber cualquier tipo de definición y todas van a ser válidas. Entonces, uno lo que tiende, naturalmente, más que nada con esto de error, es bueno, hago algo rápidamente para que mi cliente lo valide. Por ejemplo, la interfaz de usuario de un sitio web. Entonces, como les decía, con HTML yo puedo rápidamente, o no tan rápidamente, depende obviamente de lo que quiera hacer, pero puedo hacer algún esquema, algún prototipo de esa interfaz y mostrársela rápidamente al usuario. Si el usuario me lo valida y me dice, está bien, esto es lo que yo quiero, automáticamente ese HTML ya me sirve para continuar trabajando. Eso es exploratorio, ¿está bien? En cambio, el Survey es si yo haría algo y después lo tengo que tirar y usar otra cosa para desarrollar, ¿está bien? Continuamos. Bueno, acá es una mini guía de los problemas y riesgos con cada uno de los modelos. El cascada. Alto riesgo en sistemas nuevos debido a problemas en las especificaciones y en el diseño. Sistema nuevo significa un sistema donde yo tengo alta incertidumbre, donde no conozco bien qué es lo que va a pasar o para dónde va a virar ese sistema. Bajo riesgo para desarrollos bien comprendidos utilizando tecnología conocida. El prototipado tiene bajo riesgo para nuevas aplicaciones debido a que las especificaciones y el diseño se llevan a cabo paso a paso. El prototipado, la gran ventaja que tiene es que me permite mostrar y tal vez en esa muestra yo pueda obtener nuevos requerimientos que no había podido obtener antes, que antes desconocía. Y tiene alto riesgo debido a la falta de visibilidad. Acá se refiere a la falta de visibilidad en el proceso, no en el producto. Evolutivo. Alto riesgo debido a la necesidad de tecnología avanzada y habilidades del grupo. Bueno, otra vez las habilidades que tiene que tener el grupo. Bueno, por supuesto, el ser humano inventó procesos híbridos, ¿no? En la ingeniería se inventaron procesos híbridos donde trataban de tomar, y tal vez es un poco lo que comentaba Fernando, es, bueno, tomo lo que me sirve de cada uno, que no está mal, la verdad que lo hacemos y se hace. Pero resulta que de estos híbridos surgió el proceso en espiral. El proceso en espiral lo que intenta hacer, a ver si, bueno, acá tenemos otra vez el modelo en espiral, está basado en evaluar algo que no se mencionaba en otros tipos de procesos, en otro tipo de modelos, que es el análisis de riesgo.
el modelo en espiral, la gran ventaja que tiene es que todo el tiempo, cada vez que pega una vuelta, está evaluando riesgos. ¿Qué riesgos? Bueno, hay un montón de tipos de riesgos, en ingeniería de software ya lo habrán visto en el libro de Pressman. Hay un montón de tipos de riesgos asociados tanto al proceso como al producto del software. Se están evaluando esos riesgos y también se le suman los riesgos de la gestión del cambio, ¿no? Cuando uno va a desarrollar un software para después implementarlo, al mismo tiempo tiene que ir preparando aquella organización que va a ser implementada con ese software con una gestión del cambio, cómo va a cambiar su forma de trabajar, su forma de ser por este software. Algunos software obviamente impactan más, otros software impactan menos en este cambio, pero bueno, se tiene en cuenta en este modelo en espiral. Acá son un poco las etapas que tiene. Se plantean los objetivos en cada vuelta. Se identifican y reducen los riesgos, o se mitigan, o se tratan de ser conscientes de que existen. Se desarrolla y valida y se planea la próxima iteración. ¿Sí? Un poco con esta plantilla de espiral. A ver qué le escribamos. No, nada más. Un poco la idea de mostrarles al final esta espiral es que, bueno, ¿en qué modelo dicen que terminó decantando esta metodología en espiral? ¿Qué les parece? Acá hay una pista, gran pista. Terminó decantando en el proceso unificado de desarrollo, o UP para los amigos, Unified Process. Terminó decantando en este proceso. Seguimos bien, esperen que estaba chusmeando a ver que no haya alguien que necesite algo. Bien. ¿Qué componente? O sea, este proceso unificado que viene como a intentar sobrellevar todos los inconvenientes de los procesos que existían anteriores, está formado por una serie de partes, ¿no? Componentes. Tiene elementos de modelado, ¿no? Conjunto fundamental de concepto de modelado para capturar el conocimiento, o sea, todas estas etapas. Tiene una notación, tiene una forma de dar visibilidad al proceso que es mediante una notación. Y eso lo puede lograr mediante UML. O el proceso unificado recomienda, bueno, usen UML para esto. ¿Sí? Por lo que a veces pasa, está tan vinculado el proceso unificado con UML que muchas veces uno se piensa que UML es un sinónimo de proceso unificado es un sinónimo de UML. No, el proceso unificado usa UML, ¿sí? Como elemento de modelado y notación. También está compuesto por procesos y experiencia, que es esto que hablábamos. No solo está el proceso formal, sino está llevado a cabo a partir de una colección de reglas y heurísticas para llevar a cabo el desarrollo. Estas reglas y heurísticas surgieron de lo empírico, de las pruebas, ¿no? Que se hicieron. Y así es como el proceso unificado nos dice, bueno, se van a involucrar, como venimos recalcando y repitiendo todo el tiempo, personas, equipos y experiencia, un proceso y un lenguaje modelado, en este caso UML. Bueno, acá les explica un poco, no quiero ser redundante en esto, lo voy a pasar un poco de largo, pero les explica qué es un proceso, ¿no? Y además, algo importante, más allá de lo que es un proceso, que dice que tiene ciertas cualidades otra vez un proceso. Acá, el proceso unificado, esto está extraído del libro de proceso unificado de Butch, Rambaugh y Jacobson. Después los invito, lo pueden encontrar por ahí o me lo piden al libro. Está bueno para leerlo, son los padres de esto. Dice que un proceso tiene que ser reproducible, definido, medible y optimizable, ¿no? Reproducible quiere decir que lo pueda repetir y lo pueda usar tantas veces como quiera. Definido tiene que decir que claramente cada parte tiene que estar definida. Medible quiere decir, tiene que ver con la visibilidad, tengo que poder medir lo que pasa. Y optimizable, tiene que ser mejorable. ¿Qué debe hacer un proceso? No los quiero dar muchas vueltas y quiero ir directamente a, para que tengan en cuenta esto.
dice que el proceso unificado tiene ciertas características. Una de las características es que está dirigido por los casos de uso. ¿Bien? Está dirigido por los casos de uso. ¿Qué quiere decir? Se dieron cuenta que en el desarrollo de software era tan importante entender los requerimientos y poder transformarlos en funcionalidades ¿no? En requerimientos funcionales y no funcionales también, que dijeron, vamos a hacer un proceso que esté dirigido por eso. ¿Está bien? ¿Ustedes saben por qué son tan importantes los requerimientos? Más allá de que, o sea, una de las importancias claras es que me dicen lo que tengo que hacer. Pero después, cuando yo termino y estoy llegando al final, ¿para qué sirven los requerimientos? ¿Sirven para algo? Para las pruebas. Para las pruebas. Dicho de otro modo, sirven para validar que lo que yo hice es lo correcto, es lo que había que hacer. Porque si no, yo puedo ser súper prolijo y usar un proceso impecable. Pero imagínate que hiciste todo un proceso, desarrollaste un software y el software hace algo que no tenía que hacer. O peor, no hace algo que sí tenía que hacer. O sea que los requerimientos es el punto de partida de un proceso de desarrollo de software y es el punto de final, es el punto de llegada. Porque gracias a esos requerimientos yo puedo validar que lo que hice efectivamente sea lo que me hayan pedido. ¿Sí? Se centra en la arquitectura y es iterativo e incremental. ¿Bien? Está centrado en la arquitectura y toma esto del modelo que vimos anteriormente y dice, bueno, va a ser iterativo e incremental. Vamos a pasar un poco estos conceptos y quiero llegar, porque después le quiero hablar de algo más, quiero llegar a este proceso iterativo. ¿Qué significa decir iterativo? Que va a pasar por una serie de etapas, ¿no? Bien marcadas, pero dentro de cada etapa bien marcada, fíjense que es como un híbrido. Dentro de cada etapa bien marcada yo tengo un inicio, una elaboración, una construcción y una transacción. Listo. Eso no es iterativo, es así. Es una atrás de la otra. Bien. Pero dentro de cada uno de esas etapas, yo sí tengo iteraciones. Puedo tener muchas iteraciones al inicio, muchas en la elaboración, muchas en la construcción y muchas en la transición. ¿Sí? Además, cada una de estas grandes etapas arrojan resultados, arrojan productos intermedios, si quieren, para poder darle visibilidad, como la visión, la arquitectura, las versiones betas y los productos al final, ¿no? Bien, eso le quería, obviamente, perdón, una cosita más. Estas etapas, acá es donde les decía esto, que estos son los hitos o la visibilidad que da este proceso es esto, ¿no? En la etapa de inicio se da este documento de visión, que además puede tener documentos o vistas intermedias. En la elaboración se da la arquitectura básica o termina siendo el producto de la elaboración tener una arquitectura básica. En la construcción termina siendo la capacidad inicial o el producto ya con la funcionalidad necesaria y con la transición se termina el producto final. Bien, dentro de cada una de estas fases yo le dije que había iteraciones. Bueno, ¿qué se itera? ¿Sobre qué se itera? Bueno, sobre estas disciplinas, ¿sí? Cada una de estas fases, inicio, elaboración, construcción y transición, iteran sobre, cada iteración cuenta con una etapa de requisitos, una etapa de análisis, una etapa de diseño, una etapa de implementación y una etapa de prueba. ¿Sí? Este es el modelo puro de proceso unificado. Después tuvo modificaciones, este es el original, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo fuimos mezclando y fuimos haciendo como de ese modelo en cascada tan viejo, fíjense como todavía, y ya han pasado muchos años de desarrollo, todavía sigue quedando cierta parte del espíritu de eso, ¿no? Está bien, cada vez de lo que se encargó la ingeniería de software es de hacerlo cada vez más chiquitito, cada vez en partes más chiquititos esa cascada, pero indefectiblemente en algún momento te queda esa cascada, en algún momento vos tenés que tener un requisito para después poder analizarlo y después poder hacerlo. Si no, no puedes hacer antes de saber qué requisito tenés, porque no vas a saber lo que tenés que hacer. O sea, en algún momento, sin querer, te queda eso.
¿sí? Y nos queda para ver una última metodología de desarrollo, que en realidad es la metodología ágil como gran título, y vamos a hablar de dos o casi una metodología dentro. ¿Quieren que hagamos una breve pausa y hablamos estos 15 a 20 minutos que nos faltan y terminamos? ¿Hacemos una pausita? ¿Les parece? ¿O quieren seguir directamente? Eso como ustedes quieran. Por mí sigamos. ¿Sí? Sigamos y terminamos. Bien. ¿Están de acuerdo? Yo no... Sigamos, dice Alejandro. Bien. Yo no los quiero... Sí, yo digo que Listo, sigamos perfecto, también. perfecto. Vamos a terminar esto. Entonces. Lo último que les tengo para hablar es sobre metodologías ágiles o procesos ágiles. A ver, voy a cerrar acá. Voy a abrir acá. Ahí está. Bueno, procesos ágiles. Esto es básicamente el contenido de este documento que después se los voy a dejar, se los voy a compartir en el campus. Después lo pueden mirar un poco más en detalle. ¿Qué pasa? Bueno, uno a veces lo que le pasa cuando uno quiere aprender un tema, qué sé yo, lo busca en Google, ¿no? Y lo primero que sale por ahí es Wikipedia diciendo, bueno, el desarrollo ágil del software, conocido anteriormente como metodologías livianas, así se conoció al principio, hace muchos años, intentan evitar los tortuosos y burocráticos cambios. No sé si sigue estando esta definición, la encontré por ahí en internet, no sé si sigue estando. Pero resulta que, bueno, esta metodología ágil, como toda la metodología, se dio a partir de la práctica y se dio a partir de un montón de autores que empezaron a hablar del tema. Por ejemplo, bueno, acá les menciono algunos, por si a alguno le interesa extender. Y resulta que, gracias a esos autores, se termina expresando en palabras, que eso es algo importante para darle algo formal, la formalidad a un proceso, se termina expresando en palabras el manifiesto, ¿no? Entonces dicen, fíjense que inclusive dice, a través de esta experiencia hemos aprendido a valorar individuos e interacciones sobre procesos de herramientas. Acá el foco, y algo que no se hablaba tanto dentro de las metodologías de desarrollo de software, era de la interacción entre las personas. Y en realidad, como definimos software, gran parte del software es humana intensiva, es la interacción que sucede entre las personas. Eso es lo que termina arrojando un proceso de software. Entonces, el manifiesto ágil dice, bueno, hay que darle importancia a los individuos y a cómo se interrelacionan. También notaron que había un software con documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación, bueno, la colaboración que hay con el cliente que tiene que ver y está relacionada con los individuos y interacciones, y responder ante el cambio. Yo creo que cuando hablamos de metodología ágil, lo más importante es esto, la respuesta ante el cambio. Los cambios cada vez pasan más rápido y no dan tiempo a terminar ningún proceso de software. ¿Está bien? Entonces, por eso, el desarrollo ágil no es que viene porque es mejor hacer así el software, sino que viene a través de una necesidad. La necesidad que teníamos los que desarrollamos software, que no nos alcanzaba el tiempo para poder terminar algo que ya cambiaba y que cuando yo lo terminaba ya no servía. Bueno, así es como, a mi entender, surgen los desarrollos ágiles. Bueno, acá abajo está el link de los manifiestos. Entonces tiene una serie de principios que dicen, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software con valor. ¿No? Acá ya mete cosas importantes del espíritu de la metodología. Dice, satisfacer al cliente, por supuesto, con entrega temprana y continua. O sea, te entrego rápido y de forma seguida. Software con valor. ¿Qué significa software con valor? Software que tenga funcionalidad, que ande, no un prototipo que no ande. ¿Está bien? Sino cosas funcionales. Acepta requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas, cosa que no pasa
en las metodologías que vimos con anterioridad. Entregamos software frecuente. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto. Esto es uno de los puntos que creo que hoy están cambiando y no sé si se siguen llamando metodologías ágiles o se van a seguir llamando, pero la verdad que las metodologías ágiles en esencia lo que piden es estemos juntos, estemos físicamente si quieren juntos, ¿está bien? Y fíjate, trabajando diariamente juntos, ¿está bien? Eso por ahí es un poco lo que está cambiando con toda esta filosofía del software abierto, open source, ¿no? Donde grandes cúmulos de desarrolladores se juntan a través de GitHub o alguna herramienta y uno puede estar en Alaska y el otro en Argentina y pueden estar trabajando tranquilamente en el mismo proyecto. Tal vez eso sale de este principio, se sale de este principio ágil. Construimos proyectos con profesionales motivados, conversación cara a cara otra vez, refuerza. ¿Por qué? Pero porque hace foco en la interacción en las personas. Y la verdad, y particularmente a mí, con esta cuarentena, lo estoy notando mucho, es que no es lo mismo explicar, no es lo mismo estar con ustedes cara a cara que por este medio. Por más que todos prendamos la cámara, no es lo mismo, ¿sí? Software, no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que no es lo mismo. Software que funciona es la principal medida de progreso, o sea, el software que anda es que vamos bien. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, la atención continua en la excelencia técnica y los buenos diseños mejoran la agilidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto de, bueno, como estamos todos juntos y laburando y todos muy involucrados, nos vamos a mejorar entre nosotros. Vamos a lograr que todos nos mejoremos entre todos, según el principio, ¿no? Simplicidad es esencial, bueno, tratar de hacer las cosas simples. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se autoorganizan. Esto es una clave de las metodologías ágiles, son equipos autoorganizados. Equipos que no tienen un líder, o sea, no tienen un líder formal, no tienen un jefe, sino que el liderazgo se da por causas naturales, pero sino que todos son iguales, todos tienen la misma jerarquía. A intervalos regulares el equipo reflexiona cómo ser más efectivo, ¿no? Acá comenta algo este autor que dice: lo que es nuevo en los procesos ágiles no son las prácticas que usan, sino que reconozcan a las personas como primeros implicados en el éxito de un proyecto, además de un intenso foco en la efectividad y la manejabilidad. Esto genera una nueva combinación de valores y principios que definen una visión ágil del mundo. Que definen una visión ágil del mundo. Bueno, acá hay otras reflexiones de otros autores. Y dice: fíjense, ¿cuándo un método es ágil? Bueno, cuando es incremental. Fíjense que eso sigue viviendo y dentro de cada incremento y seguramente haya una especie de mini cascada. No exactamente con esas etapas y esos títulos, pero pasa algo así. Cooperativo, cliente y desarrolladores trabajan juntos. Esta es otra novedad que trajo el método ágil, que es, bueno, en mi equipo de desarrollo no hay desarrolladores nada más. Está el cliente involucrado. Está la voz del cliente. Está el que habla por ese producto que todavía no vio la luz. Simple y directo, el método es fácil de aprender y modificar y adaptativo. Es posible realizar cambios a último momento. Y así es como surgió, como un primer intento de estas metodologías ágiles. Como uno de los primeros intentos que vamos a hablar nosotros, es el FDD, Future Driver Development. Desarrollo dirigido por las características, ¿no? Es un proceso ágil, bueno, diseñado por estas personas. Dice que se basa en un proceso iterativo, con iteraciones cortas, que producen un software funcional, que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y monitorizar. Las iteraciones se deciden en base a features o a las características del software, las funcionalidades, que son pequeñas partes del software con significado para el cliente. ¿Qué se hace en el FDD? Es decir, bueno, yo tengo que desarrollar un software. Bueno, a ver, ¿qué características, qué tiene que hacer ese software? A, B y C. Bueno, listo, hagamos A. O, mejor dicho, cliente, ¿cuál es la más importante para vos? ¿Cuál es la que no puede? Bueno, la C, listo. Hagamos la C, después seguimos con la A y después seguimos con la B. Bueno, eso es FDD. ¿Bien? A diferencia de otros procesos ágiles, no cubre todo el ciclo de vida, sino solo la fase de diseño y construcción. Esa es una característica clave que no cumple con... yo no termino haciendo todo, fíjense, sino solo diseño y construcción.
y no requiere un modelo específico de proceso y se complementa con otras metodologías. Enfatiza cuestiones de calidad y define claramente entregas tangibles y formas de evaluación del progreso. Entonces, y acá menciona un poco los roles que van a existir dentro, o sea, qué roles van a cumplir las personas dentro de este FDD. Gerente de proyecto, arquitecto de software, gerente de desarrollo, programador jefe, bueno, todos estos que están viendo por acá. Fíjense que tenemos metidos en los roles claves tanto a gerente del proyecto, como programador jefe, como propietario de clase, como experto en el dominio. O sea, tengo metido el cliente con técnicos y con ingenieros y todo, ¿no? También, bueno, hay roles de soportes y roles adicionales. Y esto es un poco las fases del FDD. Dice, desarrollar un modelo general, construir la lista de características, ¿no? Acá es donde yo entiendo qué características tiene que cumplir ese software, qué tiene que hacer ese software. Planear sobre esas características, diseñar y construir, diseñar y construir. Esa es la iteración. Consiste en 5 procesos secuenciales. No quiero meterme más en FDD porque no es un paso para lo que quería llegar. Soporta con rápidas... cada fase del proceso tiene un criterio de entrada, tareas, pruebas y criterios. Bien. Vamos a avanzar con esto, explica bien las características que después ustedes las van a ver. Bueno, y acá hablan que algunos agilistas, lo mencionan, sienten que FDD es demasiado jerárquico, ¿no? Para hacer un método ágil. Con todas esas divisiones de roles y qué sé yo, sienten que hay como una jerarquía. Bueno, dice que también hay una esencia de procedimientos detallados en las pruebas. ¿Por qué? Porque no están involucrados, sino que involucra hasta la construcción. Y bueno, ¿cuándo se utilizó por primera vez? Y eso nos lleva a un pariente de FDD que se llama Scrum. Todos habrán oído hablar de Scrum, de las metodologías ágiles de Scrum. Y resulta que, como toda metodología ágil, sirve para alta incertidumbre y requerimientos cambiantes. O sea, cuando yo pienso en Scrum o pienso en una metodología Scrum, lo que pienso es esto. No sé exactamente, FDD por lo menos necesitaba saber qué características tiene que tener. Acá tal vez ni siquiera sé todas las características que tiene que tener. Y encima van a cambiar en el tiempo. También pienso en ciclos, ¿no? estos ciclos iterativos. Y sí, van a ver, se me hace que una buena metodología tiene que tener estas iteraciones. Pero también tiene que tener evolución. Claramente yo quiero una metodología que me ayude a ir, mientras que el software va avanzando, voy definiendo características del software, lo puedo ir haciendo y me sirva para la próxima iteración. No tenga que volver para atrás y rehacer las cosas. También es cuando uno se basa en resultados. Uno se basa en lo que puede mostrar de un software. Entonces también está, al igual que FDD, está basado en dar resultados, en mostrar funcionalidades, cosas andando. También se basa en interacción continua, ¿no? Es una entrega continua, todo el tiempo estoy entregando, todo el tiempo no, pero en periodos muy cortos estoy entregando cosas, funcionalidades. Y claramente el trabajo en equipo, como les decía, es fundamental en nuestra profesión trabajar en equipo. No queda otra y es lo que nos mejora, ¿sí? Yo particularmente varios años, cuando era bastante más chico, trabajé solo y la verdad que se nota cómo uno trabajando en equipo aparte de sentirse más apoyado, ¿no? Que no tiene que tomar decisiones solo, se nota como en un buen equipo, ¿no? Me refiero a un buen equipo, como uno se va haciendo que todo el grupo mejore, ¿no? Cuando uno mejora, mejora todo el grupo. Entonces, si otro mejora de mi grupo, también mejoro yo. Es bastante impresionante, está muy bueno. Bueno, estos son algunos de los autores y algunas de las ¿cómo se llama? De libros o de artículos que surgieron con esta metodología. Y resulta que Scrum se basa en equipos autoorganizados, ¿no? O sea, son equipos que no tienen jerarquía. El producto progresa en una serie de sprints. Cada iteración, Scrum lo llama sprint, es simplemente un nombre. Los requerimientos, ese cúmulo de conocimiento después que yo tengo que tomar para saber lo que tengo que hacer,
se le llama Product Backlog o simplemente Backlog, ¿no? Otra vez es un nombre que le pusieron, es una lista de requerimientos. Lo que se trata de hacer en Scrum es no documentar al extremo. Sí documentar no está mal y se documenta, pero se trata de documentar en el momento oportuno y tratando de utilizar técnicas que me ayuden a agilizar ese documento, ¿no? Por ejemplo, el Product Backlog son los requerimientos y si uno lo quiere definir como requerimientos no estaría mal, pero lo que se define en un Scrum es lo que se llama historia de usuario, que simplemente es agarrar el requerimiento y en vez de especificar técnicamente todo el requerimiento, se escribe el título del requerimiento o una oración que describe el requerimiento, ¿sí? No contiene prácticas de ingeniería predescriptas. Esto es impresionante porque en todas las que veníamos decíamos, bueno, tiene que estar totalmente prescripto todo. Por eso se llamaban, las metodologías que vimos antes se llamaban metodologías prescriptivas. Este dice no. No, ¿por qué? Porque vamos a usar la que sea útil en ese momento. Utiliza reglas generales para crear un ambiente ágil para la liberación de los proyectos, usado para proyectos complejos con requerimientos cambiantes y basado en un control de proceso empírico, ¿no? Este control de proceso se va dando con la práctica, eso dice. Bueno, acá habla sobre el control de proceso empírico, lo voy a saltear un poquitito, y acá está la estructura de Scrum. Lo que se hace con Scrum es, básicamente, tenemos el Product Backlog, que es la lista de requerimientos, pasa por una iteración, ¿bien? Y en esa iteración, que puede ser alrededor de 2 semanas, no hay un tiempo especificado. No hay un tiempo especificado. Ahora vamos a hablar un poco del tiempo. Pero imagínense, es una iteración de un tiempo. Y después de esa iteración hay una otra iteración de un día que es para inspeccionar eso que pasó. Y de todo eso se arroja el incremento de una funcionalidad. Evolucionó, esa es la evolución, evolucionó mi software. Ahora hace algo más. Hacía algo cuando entró acá y ahora hace algo más. Esa es la idea básica. Dice, todo trabajo es realizado en un sprint. Acá pone 30 días. Esto es totalmente debatible. No tiene por qué ser 30 días. No se lo crean así, tan taxativo. Se suelen hablar de 2 semanas como un tiempo que le lleva a un equipo entender un problema, poder hacer una idea o una posible solución y poder llevarla a cabo. Pero la verdad que varía en proyecto a proyecto. Obviamente va también a depender de la característica del equipo. Si es un equipo novato, un equipo que no tiene experiencia, un equipo que sí tiene experiencia, obviamente que van a ser tiempos distintos. Durante el sprint se realizan reuniones que constituyen la inspección empírica y las prácticas de adaptación del Scrum. Dice que un sprint es una reunión de planeamiento, para hacer un sprint hay una reunión de planeamiento del sprint que tiene que durar menos de 8 horas, dice acá, donde en la primera mitad, otra vez, el tiempo no es exacto, pero dice, tomate un día, eso es lo que te quiere decir. Un día, hacer la reunión para hacer un sprint. Recuerden, un sprint lo que es tomar y decidir entre el equipo del Product Backlog, de todos esos requerimientos, cuáles se van a tomar en este ciclo. ¿También cuáles se van a tomar en esta iteración? Es simplemente eso. Entonces dice, bueno, la primera mitad de la reunión, dedícalo a qué vamos a hacer, qué requerimientos vamos a tomar, y la segunda, cómo lo vamos a llevar adelante, cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a llevar adelante, ¿sí? Acá es donde se mete un poquitito también este ciclo de vida en cascada, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasos vamos a hacer para llevar estos requerimientos? Lo único que cambia es que van a ser días o semanas, nada más, lo que va a durar. Y después otra cosa que dice Scrum, porque está basado en la metodología ágil, está basado en que las personas estén juntas, dice, todos los días hace una reunión que le llama Daily Sprint. ¿Está bien? Todos los días hace una reunión de 15 minutos. Te da como un tiempo promedio. ¿Y qué te dice que hagas en esa reunión de todos los días? ¿Qué hiciste hasta el día anterior? ¿Qué planeas hacer ese día? ¿Y qué impedimentos o qué problemáticas surgieron o van a surgir durante ese día? ¿Sí? Simplemente esas 3 cosas. ¿Bien? Después también, pero esto no es el sprint review y el sprint retrospective, no se hace todo el tiempo, se suele hacer cuando termina sprint. Y
Eh, Básicamente, bueno, acá hay un ciclo de vida que no se ve mucho, pero lo que dice es, bueno, alguien tiene la visión general de lo que hay que hacer, eso se traduce en un product backlog, ese product backlog, esta es la reunión del sprint, antes de hacer el sprint, de eso, de los product backlogs seleccionados, surge el sprint backlog, que es de esa cantidad que tengo, de esa lista que tengo de requerimientos, cuáles elegí, hago el sprint y hago esta reunión de 24 horas eh, para revisiones. Y sale la nueva funcionalidad. Dice que es demostrada al finalizar el sprint. Dentro de Scrum hay básicamente tres roles. El Product Owner, que es el dueño del producto, es el que va a hablar por ese producto, el que va a tomar decisiones de qué funcionalidades tiene que tener y el que va a poder definirle un montón de cosas al equipo, por ejemplo, las prioridades. Decir, no, esta funcionalidad es re importante o esta no es nada importante. El equipo en sí de desarrollo y el Scrum Master. El Scrum Master es una persona que va a estar por ahí encargada de hacer que se cumplan todos el proceso de Scrum como debería ser, ¿no? Va a ser una especie, y a mí me gusta llamar una especie de coach, es el que hace coaching, ¿no? El que está ahí atento a saber si pasa algún problema, ayudar a resolverlo, si hay conflictos entre los miembros de equipos, ayuda en ese término, a revisar que se estén cumpliendo con las reuniones como se tienen que cumplir, de que también muchas veces puede pasar de que uno se exceda en esas reuniones diarias y un día venga mal y tenga un problema grave y quiera estar hablando 4 horas. Bueno, también ahí se involucra el Scrum Master. Algo que me olvidé del Product Owner, que es muy importante, también es el financiador. Suele ser o suele hablar por, en empresas grandes suele hablar por, no es el que tiene la plata, en empresas chicas es el que tiene la plata, suele ser el financiador. ¿Está bien? Si bien Scrum dice, bueno, no, todos son iguales, la verdad que a veces se complica mucho hablar con el dueño, el que pone la plata, y decirle por qué la funcionalidad que él dice como importante no es tan importante, ¿no? Como yo como desarrollador. Bueno, ahí es complicado, ahí es un trabajo, este Scrum Master tiene un gran trabajo, ¿eh? No es nada fácil. Bien, otra cosa, muchas veces el Product Owner se suele y se recomienda que sea uno solo. ¿Por qué? Porque si yo meto a 5 tipos de la empresa cliente y los 5 me dicen cosas distintas, ¿qué hago? ¿También? Entonces se suele tratar para mantener esta agilidad más que nada, porque si no, me dicen 5 cosas distintas y yo ya voy a estar 2 o 3 días en mi equipo definiendo a ver cómo hacemos esas 5 cosas distintas. Entonces, se suele pedir o solicitar que el intermediario con el cliente sea una persona o que sea un solo canal. ¿Está bien? Un canal filtrado previamente, si es posible. Bien, acá tenemos un poco los artefactos, que ya los estuvimos viendo, pero hay algunos más que se metieron, el Product Backlog, el que ya lo hablamos, el Sprint Backlog que ya lo hablamos. Tenemos Product Backlog. Sprint Backlog Burn Down. Bueno, sí, son diferentes etapas de los mismos backlog. Y el que quería hablar yo es este, Impediment List. Esto está bueno, porque lo que me pide o lo que me dice Scrum es, bueno, las problemáticas que hacen que yo no pueda avanzar como corresponde, también registrarlas. Esto es algo que está bueno y esto es algo que muchos no hacemos, y me involucro, que es cuando surge un problema, directamente me aboco a arreglarlo. No sé, me tenían que mandar algo y no me lo mandaron. Bueno, me dedico a encontrar a dónde está esa información que necesito para continuar. Y la verdad es que lo que tendría que hacer era haber registrado ese caso, porque después seguramente que me vuelva a pasar 20 veces más. Entonces, si yo lo tengo registrado, es una forma de mantener esa gestión del riesgo. Yo digo, acá tengo un riesgo. Tengo riesgo de que me atrase todo, y dado que Scrum, las iteraciones son cortas, son realmente cortas, a veces estamos hablando de 1 o 2 semanas, entonces si alguien me retrasa un día, es un montón. Un día en 10 días, un día es un montón. Así que bueno, hay que ver eso.
Bueno, y acá habla un poquito de Microsoft, que dice que mezcló, o sea, le resultó, y esto también es importante, Scrum otra vez no es la única metodología que existe, ni es la única que hay que usar, sino se puede mezclar. Por ejemplo, a Microsoft le dio resultado para la versión 2005, ya bastante, de SQL Server, mezclado con Extreme Programming. ¿Saben lo que es Extreme Programming? Programación extrema. No es programar mientras que escala una montaña, ni nada así, ¿no? Eh, ¿Alguno sabe lo que es Extreme Programming? ¿Lo escucharon nombrar? No, Lorena me dice no. Bueno, para el que no lo sepa, Extreme Programming, la filosofía de Extreme Programming que dice es que el desarrollo se haga de a dos personas. ¿Qué quiere decir? Una computadora y dos personas. ¿Me explico? Uno programa y el otro mira lo que ese otro programa. ¿Está bien? Es más o menos lo que hicimos el cuatrimestre pasado cuando yo programaba. En realidad es Extreme Programming, porque yo programaba y había como 10 personas mirándome. Pero ustedes se dieron cuenta que cuando hacen eso, la velocidad con la que detectan, por ejemplo, los errores de sintaxis, para empezar. Me olvidé un punto y coma, pero lo van a detectar enseguida seguramente. ¿Está bien? O cuando no compila, enseguida me dicen, no, pasaba esto. Y uno que es el que lo está escribiendo no lo notó. Bueno, eso es lo que dice Stream Programming. No estás perdiendo dos recursos, estás potenciando lo que te pueden dar esos dos recursos. ¿Sí? Es otra filosofía y otra técnica para explorar. No digo que sea la super salvación, ni que siempre funcione. Obviamente que si es difícil un grupo de personas, bueno, también es difícil de a dos personas trabajar, ¿no? Esas dos personas tienen que tienen que ser acordes, ¿no? Bien. Y un poquitito, para ir finalizando, hablar de lo que les comentaba, open source, ¿no? Dice, el término refiere en principio a una forma de licencia que debe tener fundamentalmente las siguientes características. Libre distribución, código abierto, código fuente abierto, y la distribución de modificaciones debe estar permitida. Para mí, no es lo mismo open source que licencia gratuita, ¿no? No es lo mismo el software libre que el software open source. ¿Me explico? El software libre es aquel que uno lo puede utilizar o que tiene una licencia de uso que me permite usarlo sin pagar. Pero no quiere decir que tenga el código abierto, el código fuente abierto. Puede estar totalmente encriptado, compilado y yo no lo pueda tocar. Pero es libre de uso. ¿Está bien? Ahora, el open source o el código, el código fuente abierto también quiere decir porque tiene dos condiciones ahora. Que sea de libre redistribución, eso quiere decir que yo lo pueda modificar ese código y lo pueda volver a meter en el mercado y que para poder modificar ese código, por supuesto, tiene que ser código fuente abierto. ¿Está bien? La mayoría de las licencias que son open source, lo que dicen es, yo te dejo que modifiques el código todo lo que vos quieras, que lo uses lo que vos quieras, que lo redistribuyas todo lo que vos quieras, pero esa redistribución también tiene que mantener la misma licencia. También tiene que ser open source. O sea, vos no podés agarrar un software open source, o en la mayoría de las licencias, no podés agarrar un open source, modificarlo y después venderlo. ¿Está bien? Sí, ojo, hay una pequeña gran distinción. Sí se vende el servicio de implementar ese software. ¿Me explico? Uno a veces no vende, no sé, quiero implementar Apache, el servidor web. Uno no puede vender Apache porque el Apache tiene licencia gratuita, pero sí puedes vender el servicio, lo que cuesta implementarlo y hacerlo funcionar a ese software libre, ¿no? Entonces, se forman comunidades alrededor de los open source que no solo son de desarrolladores, sino que son de distribuidores / técnicos en implementación de eso. Bueno, las fases de un proyecto open source, OSS, Open Source System, o Open Source Software. Descubrimiento del problema, búsqueda de desarrolladores voluntarios. Fíjese acá cómo cambia ya la visión y dice, bueno, no solo tenemos que detectar el problema, sino que, bueno, listo, después, ¿quién lo hace? Eso, acá ya no tenés, no es una empresa que tenés gente lista para servirte, sino, bueno, voluntarios. Identificación de la solución, implementación y testeo, revisión de cambios en el código, aprobación del código y de la documentación, liberación del producto. Imagínense, si es difícil trabajar en equipo dentro de la misma empresa, imagínense trabajar en equipo con personas distribuidas en el mundo que opinan totalmente distinto a uno.
¿Alguno participó de algún proyecto open source en su vida? Entiendo que no. No. Bueno, es toda una experiencia religiosa. Eh, se los recomiendo. La verdad que depende de la comunidad, ¿no? Pero te encontrás con de todo. Te encontrás con esa persona que no se aguanta nada y vos llegás a opinar algo distinto y te quieren matar y te putea por el chat del coso. Y después está personas re serviciales que vos decís, yo no puedo creer que esta persona labure 3 4 horas por día en un proyecto gratis donde no entendés bien que gana, más allá de la satisfacción y todo. Entonces, pero bueno, así se hicieron software fabulosos, ¿no? La gran mayoría de software que usamos para la web son open source y está fabuloso y funcionan. Lo que pasa es que muchos open source tienen atrás empresas, ¿no? Tienen empresas interesadas en que ese software funcione para poder vender otros servicios u otros productos. Entonces eso sí le mete una inyección de recursos que no tendría un software libre. Pero, por ejemplo, si a alguien le interesa la geografía, fíjense, OpenStreetMap es un mapa colaborativo que nació siendo un mapa de calles, callejero, ¿no? Mostraban calles de los lugares y terminó siendo mostrando todo. Ahora tiene toda la información, no sé, un montón de información. Y hay un montón de voluntarios que se autoorganizan y van y miden y digitalizan información geográfica, gratis, sin ninguna necesidad. Y también hay muchas empresas que les sirve tenerlo, entonces también aporta. Bueno, dice, las características es que muchos desarrolladores voluntarios tiene, el trabajo no se asigna, cada cual elige libremente. Imagínate trabajar en un lugar donde no te asignan el trabajo y que cada uno agarra lo que quiere. No hay un plan de proyecto, ni plazo, ni lista entregable. Una buena visión de las tareas es esencial para el éxito del proyecto. Internet como herramienta de comunicación es esencial. Y el sistema aumenta en pequeños incrementos y los programas son testeados frecuentemente. El gran, para mí, más allá de que hacer software gratuito y creo en eso y democratizar el conocimiento, porque el software de conocimiento, todos hacemos democrático ese conocimiento, es genial, me parece genial y que debería ser así. Todo libro, todo software debería ser gratis para el ser humano, pero no sé, el que lo produce debería poder vivir también, ¿no? Claramente. Pero también el otro gran factor de éxito es esto. Lo testea, o sea, potencialmente puede ser testeado por todo el mundo, un software open source. Es genial. La seguridad que te da eso es genial. Bueno, y tiene cierta estructura porque obviamente alguien tiene que tomar una decisión. Entonces, existen líderes de proyectos, existen desarrolladores voluntarios, existen personas que testean o identifican errores o bugs y existen personas que participan en los foros de discusión, por ejemplo, no necesariamente tenés que desarrollar nada más, sino podés participar de otra manera. Y las diferencias un poco entre este open source y el proceso ágil. Bueno, el open source opera generalmente en forma geográficamente distribuida. Esto que decía que el open source suele no necesitar, o claramente no necesita que estemos juntos, no puedo llevarlo adelante, y mientras que los métodos ágiles más tradicionales recomiendan que estén geográficamente cerca. El open source, el cliente suele ser también un desarrollador, porque es el interesado y generalmente surge a partir de alguien que sabe desarrollar. Y en open source cada participante elige su tarea. Esas son un poco las diferencias. Las similitudes, desarrollo incremental, entregas tempranas y frecuentes. El programa es frecuentemente testeado, cooperación entre cliente y desarrollador. Open source no incluye ninguna norma de documentación formal predefinida y es un proceso de desarrollo open source. Los requerimientos son elaborados continuamente. Pasa lo mismo que en procesos ágiles. Bueno, dice que también se argumentó que difieren en aspectos filosóficos, económicos y de estructura total, claramente, económicos y de estructura de equipo, claramente, no sé si filosóficos. Sin embargo, el proceso de desarrollo open source resulta bastante cercano al de los procesos ágiles y organizaciones dispersas geográficamente y culturalmente podrían beneficiarse de la ventaja del paradigma open source. Culturalmente, eso es lo más difícil, o sea, no solo estás lejos, sino tienen otra cultura, es bastante complejo.
Como las relaciones humanas, digo, funcionan en eso. Listo, después resulta que no les voy a contar hoy, pero surgió un proceso unificado ágil, un híbrido ahí que no lo vamos a ver, no creo que merezca la pena en este momento, así que no lo vamos a ver. Bueno, eso es lo que le quería contar, esa mini introducción, que algunas cosas capaz que no las sabían y otras cosas sí las sabían. Eh, pero bueno, nada, teníamos que hacer este repaso y teníamos que introducir algunos temitas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora nosotros vamos a empezar a, como le decía, completar algunos huecos que tenemos en nuestro proceso de desarrollo de software. Lo primero que vamos a hacer la próxima clase es, vamos a empezar a ver herramientas de desarrollo de software, como por ejemplo GitHub. ¿Utilizan GitHub? ¿Alguno no conoce GitHub? Quien no lo conozca, o no lo use, mejor dicho, perdón, por ahí lo conocen todos, que no lo use, porque si no lo use nunca. Ok, bien. Vamos a hacer un repaso, aunque muchos lo deben conocer, pero tenemos que hacer un repaso sobre GitHub, los beneficios, más que nada la parte teórica de GitHub, los beneficios que me da, qué sé yo, y después hacemos una mini demo de cómo lo puedo utilizar en mi proyecto. Y además les quiero mostrar otra de las herramientas, porque recuerden que esta materia es implementar cosas, otra de las herramientas que está muy buena para gestionar un proyecto, más que nada para gestionar proyectos ágiles, es que se llama Jira, que se escribe con J, J-I-R-A. También, bien, Josué, sí. También lo vamos a repasar y lo vamos a ver un poquito. Claramente, y todo esto que les expliqué, no, por favor, si se notó así, no quiero que se note así, no es que hay una metodología mejor que la otra. Existe la metodología que me sirve para lo que yo necesito resolver. Al igual que existe el lenguaje de programación que me sirve para lo que yo quiero hacer. Hoy en día está comprobado que no necesariamente un proyecto empieza y muere con un lenguaje. Es una combinación de cosas. De hecho, uno de los temas que está buenísimo que hablemos en algún momento de la cursada, que es Docker, que plantea un cambio, o plantea un paradigma que existe hace mucho, pero que dice, vos diseñás microservicios, no diseñes un proyecto de principio a fin con todas las mismas herramientas, sino utiliza en cada parte de tu proyecto, que le llama servicio, cada servicio que da tu software, utiliza la herramienta que más te convenga para ese servicio en particular. Entonces, bueno, el resumen de todo esto, no hay una metodología mejor que otra, hay metodologías que se adaptan mejor a la actualidad que otra y que se adaptan mejor a un proyecto que a otro. ¿Está bien? Fíjense que en todas, el factor común que yo noto es el incremental, el factor incremental, esto de hacer de incrementos. Y también como factor común se notó a lo largo del tiempo, porque en la cronología que nosotros lo vimos en esta clase a las diferentes metodologías, es también cómo fueron surgiendo en el tiempo. Fíjense que los incrementos cada vez se hicieron más cortos. Particularmente pasó con las últimas, con las metodologías ágiles, pero se fue siempre intentando y se fue detectando que la necesidad está de que el incremento sea cada vez más corto. Lo que pasa que llega a un límite, yo lo puedo recortar mucho el incremento, hasta que llega a un límite físico, donde una persona, por más que trabaje sola una persona, tiene un tiempo de entender un problema, de poder definir cómo solucionar un problema y de poder solucionarlo. Entonces, bueno, tiene un límite físico, claramente. No pueden haber incrementos en horas, ni siquiera en días, diría. Sino también es imposible seguir con el manifiesto ágil que me dice, siempre que hagas un incremento tiene que ser una funcionalidad, algo que ande. Bueno, en una hora difícilmente voy a poder hacer siempre en una hora funcionalidades, ¿no? Pero bueno, en factores generales se tiende a eso, a hacer incrementos más cortos, más chiquitos, y eso es lo que llaman estar preparados para el cambio. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo estoy revisando lo que tengo que hacer a continuación, bueno, si viene algo nuevo, bueno, lo voy a poder agarrar. No es que tengo que hacer 20 cosas y después me entero de qué pasó eso. Y otra cosa, totalmente de acuerdo, que estoy con las metodologías, es involucrar a las personas, es mirar a las personas. Las personas es las que hacen un software o un proceso. Bueno, hacer hincapié y mirar eso. ¿Está bien? Obviamente, todo esto que yo les cuento y todo lo que les voy a contar en todas las clases
no me crean todo lo que yo digo. Muchas de las cosas que digo son sacadas de autores y muchas otras es de mi experiencia o de mi pensamiento, digamos. Así que, por favor, se lo digo para la vida, no tomen esto como la Biblia y que siempre es así, porque lamentablemente, o no tan lamentable, porque si no sería aburrido, ustedes ya están en una etapa avanzada de su carrera. En las etapas avanzadas, en estas materias avanzadas, lo que le va a pasar es que nada es exacto. No hay una receta, porque si no, sería re fácil ser ingeniero de software. Uno agarra un libro, se lo estudia a memoria y listo, y es exitoso en la vida. Y la verdad que no pasa eso. Trabajamos con temas tan complejos que no pasa eso. Entonces, nada es totalmente taxativo. Por ahí a veces uno, cuando está contando una historia o dando una charla o explicando algo, tiende a ser taxativo. Esto es así siempre, esto sí, esto no, esto nunca. Y la vida real pasa que muchos de estos temas no son así, sino que depende de un montón de cosas y un montón de variables que tal vez no podamos definir en su totalidad. Así que bueno, nada, eso le quería decir. Véanlo por ustedes mismos y nada, espero que esto simplemente les sirva para poder entender del tema y que lo puedan, cuando lo quieran aplicar o quieran decidir, tomar una decisión, puedan tomar esa decisión más rápido. No quiere decir que la van a poder tomar de una, sino más rápido, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, les agradezco el tiempo, les agradezco que me hayan escuchado y bueno, si a alguno le quedaba una duda o algo, me la puede decir ahora. Si no, les voy a mandar ahora acá por el chat, para aquel que no lo tenga, mi mail, a ver, acá por el chat, pongo defernandez@unpas.edu.ar. Uy, perdón, lo escribí mal. No sé escribir mi mail. Genial. defernandez.edu.ar. Daniel Fernández es mi nombre. Bueno, los espero. Bueno, el próximo lunes es feriado, así que el lunes 24 del 8, los espero para continuar con estos temas de GitHub Jira y ver si podemos empezar a hablar un poco de los procesos dentro de las organizaciones, que es otro tema que me parece que después de ver esa herramienta quiero mostrarle otra herramienta que es para modelar procesos, ¿sí? Nada más por mi parte. Si no tienen dudas, los libero y espero que tengan una buena noche y una buena semana, ¿sí? Y muchos, lamentablemente, nos vemos el miércoles. Así que los espero en breve. Les voy a pasar el link a los de los miércoles. Sí. Fernando. ¿Me escucho, sí, no? Te escucho. ¿Cómo se llama el libro que vamos a usar para la cursada? ¿Hay algún libro así cabecera o algo? Sí, en realidad, ¿qué pasa? Todo lo que di hoy involucra a 3 libros, los cuales no les voy a hacer leer, inclusive ya lo habrán visto en alguna materia, pero involucra el lenguaje unificado de modelado, ¿no? El lenguaje unificado de modelado. Todos los que tienen ahí DOML es un resumen de este libro. También involucra este otro libro. A ver. Este otro libro, que es Ingeniería del Software, un enfoque práctico de Pressman, el clásico de Pressman. E involucra este otro libro, que es El proceso unificado de desarrollo de software, también de los mismos autores de UML, ¿no? Que habla de proceso unificado. Eso es resumen igual, ¿no? No es que van a tener que estudiar esto, ustedes ya lo saben de otras materias, simplemente es un resumen. Después, todo lo que veamos de implementación de herramientas, nos vamos a basar en la documentación de la herramienta. Yo les voy a dar material de lectura hecho por mí, digamos, y con eso va a ser suficiente.